incluir vacunas en el alimento es una forma de que uno pueda inmunizar los animales de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva. ¿Cómo hacemos para llevar esas vacunas orales a los animales y particularmente a los terrestres? Dispositivo inteligente para aplicar en la especie de bovinos o de vacas las primeras vacunas. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Así empezó todo. Hoy estamos con Franco Masnig, médico veterinario y project manager de la empresa VetKiosk. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Franco, tengo una consulta, tengo una pregunta. ¿Qué es VetKiosk? VetKiosk es una startup de acá de Argentina. Ya lleva 7 años desde que fue fundada. Su fundador es un emprendedor que ya está montando su sexta empresa. Una de ellas ya fue un exit, como se llama en el mundo de las startups. Ya se vendió. El VetKiosk es una empresa que arrancó inicialmente como una empresa de biotecnología, donde empezaron a fabricar vacunas orales para la producción animal. Para el que no conoce el mundo de la producción animal, todas las enfermedades que pueden ser predecibles tienen que tener un procedimiento de antemano para vos vacunar todos los animales uno por uno. Así como nos vacunamos nosotros, todos los animales hay que vacunarlos y la tarea es muy tediosa y además de eso se pierde mucho dinero. Por eso es que la idea de incluir vacunas en el alimento es una forma de que uno pueda inmunizar los animales de una forma mucho más rápida, mucho más efectiva y sin tener que manipularlos. ¿Bien? Así como arrancó esa empresa llamada Feedvacs, alimentos y vacunas. El problema que se dio en su momento, en 2018, era que aplicar esas vacunas orales a los animales era algo sumamente complejo. Al día de hoy esa empresa sigue trabajando, está en etapa de laboratorio. Y ahí se pensó cómo hacemos para llevar esas vacunas orales a los animales y particularmente a los terrestres, lo que serían vacas, cerdos, aves, etc. Y ahí es donde se tomó la decisión de entrar en el mundo de la robótica y eso fue el inicio de VetKiosk. En 2019 se inició con lo que fue el concepto de un dispositivo inteligente para aplicar en la especie de bovinos o de vacas las primeras vacunas. Lo primero que se hizo fue hacer pruebas con alimento común, típico que dan los productores en el campo. Las primeras pruebas las hicimos acá en Coronel Carroya, muy cerca de este estudio. Y bueno, después ya fuimos evolucionando, que te puedo contar después un poco más de eso. Pero eso fue VetKiosk, un dispositivo inteligente para aplicar productos orales con precisión a los animales. Mirá, súper interesante y súper aplicable, digamos, justo también en nuestra zona. Entiendo que funciona en Río Cuarto, pero en nuestra zona también súper aplicable. Y te hago otra consulta, ¿cómo llegás vos, entiendo que sos médico veterinario, cómo llegás desde ahí, de esa carrera, a la empresa y cuáles son tus tareas al día de hoy? Que entiendo que son un poco distintas a lo que uno esperaría o el perfil veterinario clásico, vamos a decirle. Tal cual. Bueno, me tendré que remontar muchos años atrás. Ya estaba terminando la secundaria y tenía como ese dilema de che, ¿qué estudio? Y entonces me empecé a tomar contacto con gente a la cual yo tomaba como referente de ese momento, que eran o veterinarios o gente de la industria. Tenía mucha afinidad con gente de la industria, con los dueños de las fábricas que hay acá en la zona, con las industrias agropecuarias, con todo el mundo trataba de tener roce para saber, che, hoy que tengo 16 años, era en ese momento 16, 17, cuando tenga 40 voy a querer ser como esos y entonces traté de chocarme con la realidad lo más rápido posible.
cuando era muy chico, me acuerdo de todos mis amigos de joda, o sea, saliendo y Sí. yo enfocado Mira. en ver qué profesión hacía. Y estaba entre ingeniería industrial y veterinaria. Y nada, tenía mucha más facilidad por las ciencias naturales, química, etcétera, que por las matemáticas, las otras más duras me costaban un poco más. Y dije, bueno, tomo una decisión muy personal y adentro mío dije, voy a ir por el palo de las ciencias naturales, me voy a ir por veterinaria, pero en algún momento yo voy a juntar las dos cosas. Y fue como una apuesta muy de largo plazo. Y nada, imagínate, veterinaria, una carrera de 9 años y clase rápido. eh, a mí me tomó 9 años y medio y todo apuntando que yo en algún momento iba a juntar veterinaria con algo más. Siempre lo soñé. Así que nada, arranqué a estudiar veterinaria, durísima la carrera. En el medio de la carrera te dividen, vos elegís si vas a producción o si vas para otros tipos de animales, que es el veterinario común que uno se imagina. A mí me encantaba la producción, no tanto de lo que es la sanidad de los animales en sí, de cómo tratarlos, cómo cuidarlos, sino más de los números y como si los animales fuesen fábrica o los establecimientos fueran fábricas de producir alimentos. Yo lo veía de esa forma. Y así que nada, me recibí. Antes de recibir, como me encantaba y siempre participaba de muchas cátedras de nutrición y estaba siempre con los profes. Eh, Gané una beca para trabajar en el INTA de Marco Juárez, así que me fui a vivir un año allá mientras estaba terminando de cursar la carrera. Ese año fue durísimo. ¿Hiciste las dos cosas en paralelo? Sí, sí, las dos cosas. Claro. Viajaba ahí, venía con las prácticas del Facu y encima en INTA trabajaba en el departamento de diagnóstico, de sanidad, era de producción, pero más enfocado en sanidad y me encargaba de hacer las necropsias, que son las autopsias que le hacen a los humanos, solo que las necropsias es para animales. Así que todos los días había que ir y ver qué le pasaba a los animales del alrededor, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Ah, mira. Viajaba mucho y bueno, estaba todo el día lleno de sangre y todo lo que puede imaginar de un animal muerto. Ese fue como mi primer paso semiprofesional, por así decirlo. Después de eso se terminó la beca, que era un año. Después de eso pasé a ya trabajar como veterinario privado de un filo de entrar a la sierra. Estuve un tiempito. Me acuerdo que en invierno hacía 15, 20 grados bajo cero, hacía nieve, era terrible, cerca de Mina Clavero. Y bueno, después me ofrecieron, ese tenía 6.000 animales más o menos, y después me ofrecieron uno en el norte que tenía unos 15.000 animales, hablando de field siempre, Sí. yo a las vacas. Ya en el último año de la carrera ya me había decidido que las vacas era lo mío, los bovinos, así que traté de enfocarme en eso. Y bueno, trabajé ahí 3 años y bueno, como es una industria donde uno es, o sea, el filo en sí es algo extremadamente rutinario, te levantas y haces exactamente todos los días lo mismo hasta que te vas a dormir, incluso vivía en el campo. Decidí ahí que tenía que tomar un paso de costado, o sea, buscar algo más para mi evolución. Y justo hablando con una profesora de la Facu, me dice que había un lugar en Emiratos Árabes para ir a trabajar Emiratos con Árabes. Emiratos Árabes, sí, sí, en Medio Oriente, con ovinos, o sea, con abejas y cabras para hacer reproducción, que allá consumen mucho eso, mucho más Claro. que acá. Pero yo sabía muy poco, había creo que estudiado, no sé, 6 meses, 8 meses, tenía prácticas, conocía mucho eso, pero me tenía que especializar mucho más. Así que, bueno, me contacté con los árabes, todo un circo terrible, tenía un amigo ya trabajando allá y nada, tenía que empezar a aprender inglés. Yo hasta ese momento no había ido a una, no sé, me sale cultural, pero
a Sí, una una academia. academia Sí, sí. donde enseñan inglés, nunca había ido, así que yo tenía que Mira. aprender básicamente de cero mientras estaba trabajando en el field. Entonces, Ah, trabajaba de lunes a sábado al mediodía el field, salía de ahí, pasaba por la casa del profe, estudiaba 1 hora y después seguía leyendo el resto de la uh, semana, la noche, todo un durísimo, circuito. durísimo. ¿Cómo sigue la historia? O sea, yo ya tenía todo para irme, ya había hecho la primera capacitación en reproducción, era transferencia de embriones para hacer en cabras y en ovejas. Eh, y arrancó la pandemia y se paralizó el planeta. Y ahí no te puedo contar la frustración que tenía en ese momento. Estaba cerca y cerca del objetivo, digamos. Habéis hecho un paso al costado y dijiste, bueno, acá encontré un posible camino, pandemia. Pandemia. Sí, ¿Y qué imagínate. hiciste ahí? Se congeló todo. Y en ese momento no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Los veterinarios éramos una de las pocas profesiones que quedamos trabajando en ese momento, que éramos básicos, no me acuerdo del término correcto, pero éramos profesionales elementales, qué sé Sí, yo, sí. así que me cruzaba, yo estaba viviendo en Córdoba, me cruzaba todo el norte de Córdoba, solo en el auto hasta el field donde me acuerdo. Eran momentos muy duros y sabiendo que no me podía ir, era durísimo. Me quedó una sola cosa en ese momento que era el currículum hecho en inglés. El currículum hecho en inglés. eh, pero nada, yo con el profe de inglés seguía trabajando, o sea, seguía entrenándome para hablar cada vez mejor, para leer, no sabía nada. Y bueno, seguí en la búsqueda laboral y en LinkedIn vi un aviso que estaban buscando un veterinario fuera de lo común. Era justamente ese el aviso. Así decía el aviso, Sí, sí. veterinario fuera de lo común. Veterinario fuera de lo común y era un lobo saltando una oveja como si fuera una carrera de obstáculos. Así, ya después te voy a mostrar. Y bueno, apliqué y bueno, después hicimos 2 entrevistas y quedé seleccionado como ¿Las entrevistas fueron en inglés o en español? en español. Me entrevistó este emprendedor de acá de Argentina. En español me preguntó si sabía inglés, le dije que estaba aprendiendo y bueno, eh, pasé un par de filtros y quedé seleccionado. Eso fue en pandemia, se me contrataron en pandemia. Hoy es algo totalmente común, en ese momento era las primeras. Una rareza. Sí, sí, las reuniones, o sea, no sabes, me tuve que descargar el Meet, Zoom, todo eso, que en ese momento Sí, sí. no era. Y así que ahí arranqué como Project Manager de BetKiosk. ¿Entraste directamente al puesto que mantenés hoy en día? Sí, sí, ¿Y sí, hace tal cuánto cual. tiempo estás ahí? 5 años. Mira. 5 años, hace un mes cumplí 5 años. ¿Y qué te encontrás? O sea, porque lo que veo en lo que vos me contaste hasta ahora, Sí. hasta BetKiosk, tu camino era como veterinario, pero algo más. O sea, no veterinario tradicional, veterinario, pero quiero algo más. Cuando llegaste ahí, ¿lo encontraste? ¿Te tardaste en encontrarlo? Bueno, seguís ahí, así que me imagino que algo estarás viendo ahí. Pero cuando ese primer pantallazo, cuando respondes al llamado de decir un veterinario fuera de lo normal, fuera de lo común, ¿qué pasó? ¿Qué viste en BetKiosk al principio? No, muchísima incertidumbre. Yo siempre había trabajado con pares o con alguien que te coordine, o sea, como veterinario en el field, si bien había liderado grupos de personas, pero siempre eran peones u otros veterinarios con los que había trabajado. Que era yo solo el veterinario y líder de equipo, y después tuve que salir a contratar gente, tenía que aprender a contratar personas, porque o sea, tenía que transformar una idea de este emprendedor que me la transmitió ahí en una reunión de 2 horas, Sí. supongamos. Yo tomaba nota, como te lo imaginas, yo le hacía como un par de preguntas de ese producto, ese concepto que hoy ya está en el mercado. Yo lo tenía que llevar a la realidad en un determinado periodo de tiempo, con tanta plata, y bueno, tuve que salir a ejecutarlo Mira. al pie de la letra. Y ahí me tuve que capacitar o tuve que aprender todo sobre la marcha. Pero fue mucha incertidumbre. Ahí tuve que salir a buscar ingeniero industrial, diseñadores industriales, otros agrónomos, algunos veterinarios, perfiles de todo tipo de Sos multidisciplinario, digamos. software, robótica, mecatrónica, ultradisciplinaria.
Y bueno, después coordinar todo ese equipo. Sí, llegamos a ser 20 personas, creo, en el momento donde ¿Y, más éramos. y en cuánto tiempo, cuánto es el plazo que te dieron para hacer eso y en cuánto lo hiciste? ¿O lo cumpliste? ¿No? Sí, habíamos armado un roadmap de los próximos 5 años, o sea, de 2020 a la fecha de hoy. El primer prototipo había que sacarlo en 6 meses. Lo que hicimos fue recortarle las funciones y lo sacamos en 3, que ese fue el primero que se probó acá en la colonia. Y, y la verdad que los resultados fueron impresionantes. Un tema que la startup esta es fondeado o la gente que lo bancó era de afuera, o sea, son capitales internacionales. Entonces, son recontra estrictos con la presentación de resultados, con mostrar los avances de todo lo que han aportado, básicamente. Así que, no, en cuestión de tiempo lo respetamos al pie de la letra. Y el día de hoy, BetKiosk, o sea, vos seguís trabajando ahí. ¿Hay proyectos a futuro? ¿Estás trabajando en algún proyecto el día de hoy? Sí, sí, sí. Lo que hicimos fue plantear un dispositivo o MVP, como se conoce en la jerga de la comercialización Sí. de productos, que es vos tenés que hacer tu producto mínimo viable para que vos puedas validar que hay un mercado, que hay gente que te paga, Sí. básicamente, que parece una obviedad, pero puede comprar y lo quiere comprar, digamos. pero Sí. más del 90% de los productos que se crean mueren, fallan, porque generalmente no hay mercado al otro lado, son ideas de un emprendedor que nunca llegan a, eh, a su destino. Em, lo que sí es, ya estamos con ese MVP en clientes, lo están utilizando y están pagando por la tecnología. Ahora tenemos que escalar a mayor cantidad de dispositivos y meterle más capas de tecnología arriba. Esas capas de tecnología son obviamente la AI o IA, como se conoce actualmente. Hay mucho de manejo del consumo individual de cada uno de los animales, que eso es como la gran innovación que trae BetKiosk, que vos puedas tener tu nutricionista de cabecera pensando 24/7 en tus animales. Eso es algo único. Y por encima de eso, todos los productos como aditivos, productos más específicos que el productor actualmente en su campo no lo puede dar con precisión. ¿Y cómo te encontrás vos en este rol de project manager de tener que coordinar un montón de conocimientos, un montón de profesionales y también de tiempos, todo un montón de factores que tenés que coordinar de distintas cosas que por ahí, quizás me equivoco, pero en medicina veterinaria quizás no te preparan mucho para eso, o sí? ¿O dónde adquiriste esa herramienta? ¿Con la práctica? Con la práctica, Con la práctica. todo con la práctica. Y, y desde chico soy muy curioso, entonces soy fanático de aprender cosas nuevas. Obviamente me tienen que gustar las cosas. Pero la curiosidad me llevó a conocer de todo, a meterme, a preguntar, muchas veces sin miedo o con miedo, pero de esa forma he adquirido gran parte de lo que sé. Em, Ahora como desafíos, más que en el desarrollo de producto, estoy acompañando más al CEO en toda la parte de fundraising, que se llama, que es el levantamiento de capital o de fondos. Estuvimos en Estados Unidos hace 2 meses, estuvimos un mes allá en un proceso de aceleración de empresas que se llaman. Y bueno, ahí vos tenés que comprimir en un pitch que se conoce. Vos tenés que comprimir toda tu historia, toda tu trayectoria y todo lo que querés hacer en muy poco tiempo y convencer a gente de que te ponga plata para que vos desarrolles tu idea. ¿Y cómo te preparaste para eso? Porque eso suele ser como un punto flojo de cualquier persona que va a vender una idea, tratar de resumirla, tratar de sacar el concepto básico, me parece que es como muy difícil. ¿Cómo lo comprimís? No, es todo un arte. Sí. Es cuestión de primero conocer muy bien lo que estás haciendo,
querer lo que estás haciendo, o sea, realmente identificarte con eso y después horas, o sea, trabajarlo y picharle hasta, no sé, hasta tu abuela de lo que estás haciendo y de esa forma te hace bajar a tierra por ahí palabras que en distintos entornos suenan de otra forma que en otros. Y Franco, nos contaste, digamos, cómo empezó todo, cómo empezó la empresa, cómo empezaste vos. ¿Qué queda para el futuro? ¿Qué hay que ver para el futuro? Qué buena pregunta. Yo creo que el mundo ahora está cambiando cada vez más rápido. Tenemos mucho acceso a la tecnología o el conocimiento muy, muy fácil. Eh, Creo que lo que sigue desde mi lado y del común de la gente va a ser cómo usamos ese conocimiento para hacer cosas buenas. Soy convencido que el mundo tiene todavía muchos problemas básicos no resueltos. Y nada, con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, creo que si usamos bien esas cosas, ese tipo de herramientas, vamos a poder resolver gran parte de esos temas. Bueno, muchas gracias, Franco, por venir. Gracias, Nico. Gracias a vos.